Y con la introducción realizada hasta ahora sobre los lavavajillas vamos a empezar a hablar de todos aquellos trucos para usarlos de la forma más eficiente posible y no tener sobrecostes inesperados que puedan hacer que no me salga tan rentable usar el lavavajillas respecto a lavar a mano. Recuerda también que no hay ahorros pequeños, que la suma de todos los ahorros pequeños pueden ser ahorros muy importantes al cabo del año. Como siempre hemos comentado, la clasificación energética es muy importante para cualquier electrodoméstico. En función de la letra que tenga, este tendrá un consumo y nosotros seremos capaces de elegir esa letra en función de las condiciones particulares y del uso que vayamos a hacer del equipo. Bien, con la letra A no he encontrado ningún tipo de lavavajillas, con la letra B he empezado a encontrar pero muy caros y a medida que he encontrado a partir de la letra C, que ya hay bastantes, el lavavajillas empieza a disminuir de precio. Vamos a ver cuánto podríamos llegar a ahorrar disminuyendo la letra del lavavajillas. Si tengo un lavavajillas con la letra E de clasificación energética y paso a uno con la letra C, esto me va a poder permitir ahorrar por ciclo unos 200 vatios, es decir, unos 0,2 kilovatios hora. Esto al año me supondría un ahorro de en torno a 8 euros. A lo largo de la vida útil, que se estima en unos 11 años para un lavavajillas, estaríamos hablando de en torno a 88 euros. Ahora lo que debes de tener en cuenta es que en función de lo que te ahorres al comprarte un lavavajillas de menor eficiencia energética, es cuánto te va a costar de más ese lavavajillas, porque quizá entonces no llegues a poder ahorrar con el lavavajillas, porque lo que puedes llegar a ahorrar te lo vas a gastar con la compra del mismo. En cuanto al prelavado de los platos que vamos a introducir en lavavajillas, precaución, amigo conductor. ¿Por qué? Porque si recordáis lo que acabo de comentar, en 1 minuto y medio consumimos el agua que el lavavajillas se utiliza para limpiar toda la vajilla. ¿Cuántas veces que hemos intentado limpiar un poquito los platos para meterlos en el lavavajillas hemos tenido más de 1 minuto o 1 minuto y medio el agua caliente encendida? ¿Qué quiere decir esto? Que si el prelavado nos va a costar más que el propio lavado en el lavavajillas, debemos de ser bastante cuidadosos con esto e intentar limpiar los platos lo máximo posible para retirar la suciedad pues con una servilleta, es decir, o con cualquier otra cosa, mientras sea en seco, para intentar evitar utilizar agua caliente, que es lo que quiero ahorrar usando lavavajillas. Otra cosa es que lo hago con agua fría, pero de cualquier otra manera debemos de considerar que los jabones para limpiar necesitan cierta suciedad. En cuanto a la sal, debemos de ser cuidadosos y vigilar siempre el nivel de esta para evitar que se hagan depósitos de cal en el propio lavavajillas. De esta manera, lo que va a ocurrir es que podemos fastidiar el lavavajillas antes de que llegue al fin de su vida útil y tener que cambiarlo por otro o tener que acometer alguna reparación, y lo cual sería un sobrecoste que podemos llegar a evitar utilizando la sal convenientemente. ¿Y se puede echar sal de mesa común en lugar de la sal específica de lavavajillas para ahorrarnos un dinerito? Ni se te ocurra echar sal de mesa común para intentar ahorrarte un dinerito, porque lo que vas a crear es un problema, porque la sal se va a pelmazar y esta no hará la función que tiene que realizar. Y entonces lo que tendremos es una cantidad de cal elevada en el lavavajillas que nos puede afectar de forma negativa y en la vajilla. ¿Y si en lugar de utilizar programas con temperaturas muy altas, utilizo programas con temperaturas no tan altas? Si en lugar de utilizar programas a 60 grados los utilizo a 40, esto me supondría un ahorro de hasta un 55%. Al cabo del año supondría una diferencia de unos 17 euros y medio. Y si hasta aquí te está gustando mi vídeo, suscríbete, ayúdame a darle difusión a los vídeos y que más gente se pueda beneficiar del contenido del mismo. Regálame un like, que también me ayuda a darle difusión a que los vídeos puedan llegarle a más gente. Y por otro lado, ayúdame compartiendo los vídeos a aquella gente que tú conoces, compañeros del cole, vecinos, familia, compañeros del club de cartas, compañeros del club de dardos, compañeros del club de aeróbic. Bien, de esta manera quizá a alguien que conoces o que desconoces le pueda llegar el contenido de los vídeos y quizá le puedan venir bien algunos truquitos de lo que estamos comentando. Y lo que siempre nos han dicho cuando vamos a comprar un lavavajillas, de que podemos utilizarlo a media carga, vamos a ver si esto es rentable. Vamos a ver la diferencia entre un programa a carga completa y a media carga. El consumo eléctrico en un programa normal a carga completa sería de 1,10 kilovatios hora, mientras que a media carga sería de 0,97. Es decir, son consumos bastante cercanos.
Por lo tanto, es mucho más recomendable poner cargas completas, porque voy a optimizar mucho más el consumo eléctrico del mismo. Si de vez en cuando lo que hago es que pongo medias cargas, lo que debería hacer es evitar esta práctica, porque de esta manera podría llegar a ahorrar en torno a 12,26 euros al año. También tenemos que ir con cuidado cuando decimos que tenemos que utilizar la lavavajillas a carga completa. Carga completa no significa hiperllenarlo y ponerlo en miles de cosas, porque lo que puede ocurrir es que entonces el agua no pase bien a todas las partes de la vajilla y entonces haya cosas que no se queden bien limpias y luego tengamos que limpiarlas a manos o volver a poner las lavavajillas en marcha. En cuanto a los lavavajillas bitérmicos, pensar en la fuente alternativa a la electricidad para calentar el agua. En mi caso es el gas. Vale, hay que tener en cuenta unas cositas. Por el grifo sale en un minuto aproximadamente unos 8 litros de agua, como estuvimos viendo en mi vídeo del agua caliente. Un lavavajillas consume en torno a 10-12 litros de agua por cada ciclo de lavado. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo equivalente, ¿no? 12 litros de agua sería lo equivalente a tener el grifo abierto 1 minuto y medio. Cuando yo abro el grifo en mi casa, no dispongo de agua caliente inmediatamente. Esta tarda en llegar un medio minuto, 40 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el lavavajillas pueda requerir del agua caliente para el momento oportuno utilizarla y así que ayude a retirar la suciedad de los platos, este agua caliente no llegue, porque primero vengan 30-40 segundos de agua fría. Por lo tanto, dudo de la utilidad real, en mi caso, de los lavavajillas bitérmicos. De cualquier otra manera, hay estudios que dicen que vienen a ahorrar unos 5 euros al año utilizándolo unas 2 veces por semana, sin tener en cuenta lo que te puede costar la pequeña instalación para tener una toma de agua caliente a la cual conectar el lavavajillas. Valorando todo lo dicho y teniendo en cuenta el coste de más que nos puede costar el lavavajillas bitérmico, habría que hacer las cuentas de si nos sale rentable. Por otro lado, yo dudo que en mi caso particular pueda ser tan eficiente como un lavavajillas que caliente el agua con resistencias eléctricas, por lo que he comentado de la tardanza en disponer de agua caliente que se calienta con el gas en la caldera. Hay que tener precaución con la cantidad de jabón que utilizamos cuando usamos el lavavajillas. Un exceso de jabón me creará un exceso de espuma, unido a una poca caída de los desagües, implicará que durante el tiempo se puede ir realizando pozos o depósitos de la espuma que se va endureciendo y poco a poco la tubería se me va a ir cerrando. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un momento en que es posible que necesite llamar a un fontanero si no tengo el arte para poder desatascarlo, o llamar incluso a un camión cuba, ¿vale? A un camión de desatascos que me puede costar bastante dinero para deshacer el desatasco. ¿Esto cómo lo podemos evitar? Bien, el jabón en polvo o el jabón en pastilla facilita, junto a una caída con poca inclinación de los desagües, que esto pueda ocurrir. Debemos de intentar evitar utilizar jabones en polvo o en pastilla si sabemos, si se nos ha ocurrido en el pasado, que la pendiente es baja. Y otra cosa que podemos realizar son mantenimientos de los desagües. ¿Qué son los mantenimientos de los desagües? Echar agua caliente, como por ejemplo una vez a la semana, echar desatascador a las tuberías de vez en cuando, de forma que si en algún caso es posible que haya depósitos o pozos de la espuma que se va endureciendo, poco a poco yo los voy quitando de forma que no voy a provocar ningún atasco de estos tremendo y que me cueste bastante dinero o esfuerzo tener que desatascarlo. Si utilizo el programa Eco, voy a tener un diferencial de consumo que me supondría al cabo del año unos 8 euros de ahorro. ¿Y crees que se puede utilizar vinagre en lugar de abrillantador? Ni se te ocurra. El abrillantador, la función que tiene es facilitar que el agua se vaya arrastrando todo lo que pueda haber. El vinagre no consigue este efecto, por lo tanto no es una alternativa válida al abrillantador. Más aún, puede deteriorar el esmalte o la primera capa que tiene la vajilla y puede deteriorar ciertas gomas que hay dentro del lavavajillas. Por lo tanto, tu lavavajillas puede ser que tenga una vida más reducida gracias al uso de vinagre.
Y con todo lo dicho, ¿tú qué trucos tienes que no haya comentado? Venga, déjalo en los comentarios que todo el mundo pueda leerlos. Una posible manera de saber si tu lavavajillas limpia correctamente es verter un vaso de una bebida con gas en un vaso. Bien, si tú ves que las burbujitas se quedan pegadas en la superficie interna del vaso, eso quiere decir que hay incrustaciones. Eso quiere decir que hay suciedad. Eso quiere decir que tu lavavajillas no está limpiando correctamente. Eso quiere decir que tienes que revisar por qué tu lavavajillas no limpia correctamente. Bien, y con todo lo que hemos comentado hoy, vamos a ver los ahorros que hemos conseguido. Y la mitad de la suma de ahorros conseguidos en el vídeo de hoy es de 22,7 euros. Si sumamos los 284,6 euros que llevamos ahorrados por la parte de electrodomésticos a los 22,7 ahorrados en el vídeo de hoy, hace un total de 307,3 euros. Y sumando el total de ahorros que llevábamos en el vídeo anterior, que eran 3.812,4 euros, más los 22,7 del vídeo de hoy, hacen un total de 3.835,1 euros ahorrados hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy sobre lavavajillas. Espero que os haya gustado y seguiré hablando de los electrodomésticos de la casa y qué podemos hacer para utilizarlos de la forma más eficiente posible, para consumir la mínima energía eléctrica, para reducir al máximo nuestra factura eléctrica y así ahorrarnos un dinerito al cabo del año. Nos vemos.